Noticia un poco contradictoria, os voy a explicar por qué. Se conocía este fin de semana que la derecha se impuso en la elección constituyente en Chile. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Ya sabéis que tuvo una primera elección en la cual de primero se aprobó que se hiciera un proceso constituyente, se eligió a los constituyentes, no sé si eran 250, 150, un número en torno a 1 o 2 centenares de constituyentes que fueron elegidos por sufragio universal. La carta que redactaron estos constituyentes se sometía a votación, después de una votación muy larga por los propios constituyentes, ¿no? de cada uno de los artículos. Quizás en una sociedad tan, en cierta parte, después de, claro, viviendo una democracia pinochetista, es decir, que no hubo ninguna disrupción, ¿no? del golpe de Estado pinochetista, sino que los espacios de poder, al parecido a España, nunca perdieron el poder, aunque no tuvieran la jefatura de Estado, pero creo que fue tan avanzada la Constitución que, bueno, estaba bastante alejado de la media. Y había como 3-4 puntos que fueron aprovechados por la ultraderecha con una estrategia de odio y de mentiras que polarizó mucho para que se generara un rechazo en la sociedad y que se rechazase. ¿Cuál fue la salida después de que se aprobó todo el proceso constituyente, los constituyentes, y que se rechazó? Pues lo que se ha hecho un proceso para elegir a las personas, pero más vinculadas a los partidos políticos, no tanto a la sociedad civil, para que redacten de nuevo la Constitución. Y claro, estamos hablando de la Constitución de Pinochet y que la mayoría, estamos hablando del 35%, pues la tiene precisamente el partido de este señor que fue el portavoz de Pinochet en la campaña del Sí por Pinochet cuando él era universitario. Él aparte fue, bueno, pues perteneciente a la Fundación Jaime Guzmán. Jaime Guzmán es el ideólogo del pinochetismo, muy a la derecha, más a la derecha que Pinochet, ultraconservador, ultracatólico, y que fue la persona más importante en la redacción de la Constitución. Precisamente Kast es un discípulo de Jaime Guzmán y que fundó el Partido Republicano después de salirse de la UDI, que en cierta manera viene a ser algo así como el PP, la UDI, aunque bueno, también había sectores pinochetistas, igual que franquistas en el PP, y el Partido Republicano de Kast pues sería como la decisión más pinochetista de un partido ya pinochetista, ¿no? Vendría a ser algo así como Vox. Aquí en España, de hecho, son socios. En Estados Unidos, ¿cómo crees que se va a desarrollar ese escenario? Si las cosas siguen como están, Trump va a seguir siendo presidente de Estados Unidos. Y la última, tú has resubido algunos videos de la formación Vox de Nueva Derecha de España. ¿Cómo crees que va a salir las elecciones del 28 de abril en España? Yo creo que a Vox le va a ir muy bien y le hago un llamado a todos los españoles que tengan derecho a voto aquí en Chile, que vayan, recojan la cédula y voten por Vox. El resumen, ¿no? que los chilenos han dejado en manos de la que hizo Televisión derecha Española, también es verdad que la crónica que hizo esta señora del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner fue absolutamente deleznable, dejando caer la teoría de que era un autogolpe brutal cuando se sabe lo que se sabe ya, pero en fin, poco acercada a la realidad. En lo de Argentina, en este caso, más, digamos que ahí había que hacer como hipótesis, ¿no? Con la poca información que se sabía. En este caso, sí se sabe todo lo que ocurrió en el proceso electoral y este es el resumen de Televisión Española. Marcará el rumbo de la nueva Constitución. Es una paradoja porque esta fuerza política estuvo en contra del proceso y defendió la Carta Magna heredada desde la dictadura. El Partido Republicano es el gran triunfador, logra 22 de los 50 consejeros que escribirán el nuevo proyecto. Tendrá poder de veto y si se une a los 11 escaños que logra la derecha moderada, podrán aprobar las normas sin necesidad de pactar con la izquierda. La crisis económica, de seguridad y migratoria han pesado más que la ola reformista que llevó al izquierdista Gabriel Boric a la moneda hace año y medio. Dentro de un mes se instalará este Consejo Constitucional y la propuesta final de nueva Constitución será votada por los chilenos en diciembre. La mayoría, el 35%, lo tiene la ultraderecha pinochetista, ampliamente siguiendo las tesis pinochetistas, su gran mayoría, y que no tiene la mayoría absoluta para redactar la Constitución diferente a la pinochetista, pero que tendría la mayoría absoluta
coaligada a la derecha, digamos, tradicional, la UDI, que también tiene como cierto remanente pinochetista, pero un poco más, digamos, con un carácter más democrático. Pongo esta intervención que me parece interesante, ¿no? Porque hay ciertos paralelismos en España y en Chile, y este testimonio seguramente pues traslade alguna reflexión también a la gente que puede hacer esos paralelismos. Sí es cierto que, bueno, en este caso Chile, la constitución que está todavía es la de Pinochet, en este caso la constitución fue posterior, aunque también el peso de Franco decidiendo que el jefe de Estado iba a ser Juan Carlos I, y a partir de ahí se hacen como ciertos acuerdos, con el cual, bueno, esa transición, digamos que tenía cierto componente de herencia franquista, pero en todo caso la Constitución fue creada, digamos, de manera plural, incluso pues gente del Partido Comunista también participó, y tiene un componente social que no tiene la Constitución chilena, que es neoliberal, que precisamente fue para lo que se dio el golpe de Estado militar, con la financiación de Estados Unidos, para hacer de experimento de las políticas de la Escuela de Chicago, y digamos que fueron los ministros de las ramas económicas de Hacienda, como Sergio Castro, José Piñera, y que, bueno, tienen ciertos vínculos a día de hoy con toda esta red Atlas Network de la que solemos hablar, pero en componente histórico, emocional, demócrata, de derechos humanos, que una cosa que tiene que tener la Constitución es el respeto a los derechos humanos, aunque sea con los muertos, igual que aquí en España, pues muchos desaparecidos, muchas personas que no han podido ser enterradas por sus familiares, en este caso pues desaparecidos por la dictadura de Pinochet. ¿Por qué consagrar explícitamente estas normas sobre las violaciones de los derechos humanos en este proyecto o anteproyecto de Constitución? Por lo que ha señalado Wolfgang Hoffmann-Riem, las constituciones son una autobiografía nacional también, y su redacción contiene nuestros dolores, heridas y cicatrices, además de nuestros anhelos. Y ciertamente el Estado no ha cumplido con el más básico y universal de los mandatos, el respeto a los derechos humanos y la garantía de no repetición de esas violaciones. Y digo esto no solo como un comisionado, sino también como un nieto de un detenido desaparecido. Y lo digo porque mi abuela, ¿no? hace pocos días cumplió 90 años, cumplió 90 años sin saber el paradero de mi abuelo Víctor Hugo Morales, hecho desaparecer un 9 de agosto de 1976. Mi abuela, hay noches que sigue soñando que mi abuelo vuelve, que vuelve a la casa. ¿Y por qué se produce esto? Por el duelo inconcluso y por el mismo derecho que reivindica Antígona en la tragedia griega. Tenemos el derecho a enterrar a nuestros muertos, saber dónde están, tener un lugar donde depositar una flor, algo que nuestra familia, lamentablemente no ha podido. Pero digo esto no por mí y no por mi familia, sino por el convencimiento, y ese es el espíritu de los derechos humanos, de que ningún ser humano puede ser sometido a este tipo de tratos, que ningún ser humano tenga que pasar por esta tragedia. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahí casi se queda en el medio con la emoción, pero bueno, esto evidentemente tiene pues cierto paralelismo con bueno, pues víctimas del franquismo, ¿no? España tiene incluso más desaparecidos que Chile o que Argentina, ¿no? Por número de personas desaparecidas, ¿no? Y que creo que somos el segundo país del mundo, ¿no? Y aquí, evidentemente, pues el socio del que fuera el portavoz de Pinochet en la candidatura del Sí por Pinochet tiene esta referencia, esta felicitación, ¿no? Por más que uno quiera ocultar ser pinochetista, que su partido es pinochetista, y por más que Vox quiera ocultar que es un partido franquista, ¿no? Y creo que las vinculaciones con la Fundación Francisco Franco es clara, igual como él, como miembro de la Fundación Jaime Guzmán, que fue el ideólogo del pinochetismo y sobre todo de la Constitución pinochetista. Franquistas y fachas. Tiene esa vinculación, y en toda esta red internacional del odio tiene un componente, muchos de ellos con dictaduras y golpes militares, ¿no? Creo que ese es un detalle importante. Cuando alguien presume de algo, en este caso está reivindicando, ¿no?, la defensa del español, que si saben hablar inglés pero no saben decir cosas en español,
pues va Abascal y se inventa una palabra. Vamos a escucharlo, por si no lo había escuchado seguramente haga bastante gracia. Prima más el inglés. Si vienen los niños que se saben el cuerpo humano en inglés y no saben decir rodilla en español. Porque también a veces somos un poco catetos y está muy bien aprender inglés, pero convendría que también se ponga en valor el español y que se hagan menos oficinas. Por eso a nosotros nos han dado las gracias estos días. Muchísimos representantes públicos, muchísimos colombianos anónimos que nos han parado en Madrid, que nos han escrito a través de las redes sociales. Nos han parado en Madrid, que nos han escrito a través de las redes sociales. ¡Oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Nos han escribido. Nos han escrito a través de las redes sociales. Nos han parado en Madrid, que nos han escrito a través de... Claro, está hablando de que los niños no saben hablar en español y el pavo dice nos han escribido. Bueno, por esta anécdota, ya que bueno sale por aquí Abascal, fijaros porque hay otra cosa que tiene bastante que ver con todo esto. Fijaros el papel del Opus Dei en Chile, y bueno, ya hemos visto otras organizaciones ultracatólicas, pero fijaros la vinculación del franquismo, el pinochetismo y los cuadros políticos que digamos que participaron, ¿no? Y en este grupo de estudiantes es Jorgito Ale, primero del curso, quien ha sido escogido por Dios. Esto es un documental del Opus Dei, el peso del Opus Dei en todo el mundo, en Chile. Los numerarios y sacerdotes de la obra viven en casas comunes y corrientes. Es aquí, a puertas cerradas, que el Opus Dei realiza la mayor parte de sus actividades de formación y dirección espiritual. Nicolás tiene 23 años. Es uno de los 7 numerarios que vive en la casa. Se levanta a las 6 de la mañana para rezar, ofrece su día al Señor, va a misa diaria y usa un cilicio metálico para mortificarse e identificarse al sufrimiento de Cristo. Todos los años, el 19 de marzo, entrega una lista con el nombre de los jóvenes susceptibles a hacerse numerarios. Los sábados, Nicolás acompaña... Fijaros porque el yunque, una de las cosas que hacía a la gente que está dentro de la secta es que hicieran informes de todo su entorno y que pudieran hacer informes de gente que fuera susceptible de entrar en la secta, ¿no? Los fichaba para los superiores y de ahí pues podían ficharlos, ¿no? Acompaña a su tropa para enseñar el catecismo en los barrios populares y así propagar las ideas de la obra. Respecto de este tema, el padre precisa: al apostolado vas a someterte, a anonadarte, no a imponer tu criterio personal. La familia es la base de toda sociedad. Si se destruye la familia, se va a terminar destruyendo la sociedad. ¿Ya? Entonces ese es el gran problema. Ves que los socios de los que hablan, bueno, en realidad aquí también opera de la misma manera, los que hablan de el adoctrinamiento de niños, ¿no? Y que yo creo que no hay mayor adoctrinamiento que la secta. Vamos a ver algunos de los personajes relevantes, defensores de la dictadura, muy implicados en esto. Jaime Guzmán. Hay el nombre que Jaime Guzmán, que era el ideólogo, ¿no? de la Constitución, era como la mano derecha de Pinochet en cuestiones jurídicas y políticas también. No tanto en las económicas, que eran ya los Chicago Boys, gente como Sergio Castro o José Piñera, pero en el caso de, digamos, más ideólogo, más conservador, es decir, toda la vena de principios y, digamos, esa pata, ultracatólica, por decirlo de manera suave y antidemócrata, pues viene por parte de Jaime Guzmán, que también formaba parte de esta organización, ¿no? de espacios ultracatólicos, igual que Kast, aunque él, como es de procedencia alemana, era una organización ultracatólica alemana. Hoy se celebra la misa en memoria de Jaime Guzmán, ideólogo máximo de la dictadura, cerebro gris de Pinochet. Jaime Guzmán, un ferviente católico, admirador de Franco, fue el creador de la UDI, el partido de extrema derecha católica al cual pertenece Joaquín Lavín. Claro, fijaros, la UDI es como el Partido Popular. La UDI es la derecha conservadora. No es el Partido Republicano, que es el ala derecha de la UDI. ¿Vale? Igual que tenía pinochetista, pero era el partido de derecha. Luego se ha hecho una decisión todavía más de derecha y más pinochetista todavía que la UDI.
La misa fue organizada por este hombre, Gonzalo Rojas Sánchez, historiador, miembro numerario del Opus Dei, fanático defensor de la dictadura, director honorario de la Fundación Pinochet. Para muchos chilenos, los herederos de Pinochet integrantes de la UDI y el Opus Dei estarían estrechamente ligados. El Opus Dei dice no tener fines políticos, pero hay visiblemente una contradicción entre lo que pretenden y lo que la sociedad percibe. De hecho, curiosamente Gonzalo Rojas Sánchez y otros miembros de la obra enseñan en esta facultad, y es aquí donde reclutan a los posibles líderes políticos del mañana, como Luis Alejandro Silva. Digamos, mi convicción de que puedo aportar mucho en la política es mucho más fuerte desde que soy numerario que antes. Y también si tú te metes en el trabajo de cualquier numerario que se empeña por ser santo de verdad, el trabajo está bien hecho. Entonces uno podría pensar que efectivamente hay un afán por conquistar el mundo. Pero es que eso es solamente la consecuencia de querer hacer un trabajo bien hecho para Dios. ¿Por qué me quiero dedicar a la política? Por una cuestión muy de fondo, que es un poco ambiciosa, pero creo que es posible, que es cambiar un poco la mentalidad de este país, de mucha gente por lo menos, que yo encuentro que somos muy estatistas. Bueno, una pata conservadora, ultracatólica, pero también antiestatista, ¿vale? Es decir, que tiene una pata neoliberal, es decir, un poco siguiendo el principio de Jaime Guzmán, y bueno, creo que un poco antidemócrata. Pero fijaros, por no verlo entero, igualmente el documental lo podéis encontrar, esa vinculación. Yo creo que habla mucho de esas organizaciones ultracatólicas en la participación política que tiene. Yo creo que lo refleja perfectamente. Y precisamente los protagonistas, ¿no? Veíamos a Gonzalo Rojas Sánchez ya desde el principio, ¿no? El lanzamiento de CAS en el 2017, cuando no le apoyaba prácticamente nadie. Bueno, hablan que el 80% podría votar, eso era como muy... como el principio de Vox, como muy positivos, ¿no? Pero es verdad que la vinculación con las élites económicas pues también le ayudaron bastante, ¿no? Hay otro elemento que creo que tiene cierta relevancia de esta noticia, de cómo precisamente en estas organizaciones se protegen, ¿no? Temas de la iglesia delicados como puede ser la pederastia dentro de la iglesia. Y fijaros cómo esa red también, digamos que es llamativo, ¿no? Cómo esa impunidad es internacional dentro de la iglesia, ¿vale? Y hay como esa colaboración. La noticia esta dice de que se ha demostrado de varios casos, creo que un número bastante elevado, aunque se centra, por ejemplo, en el caso de Luis To, que lo mandaron a Bolivia después de haberse demostrado, pero se habla de cientos de curas o religiosos en la misma situación que fueron enviados a diferentes países, ¿no? A Venezuela, Chile, Ecuador, Perú, Honduras, Bolivia, Estados Unidos, bueno. Y yo creo que esa internacionalización de la iglesia y de sectores ultras, porque esto del Opus Dei, aunque tenga un origen español, tiene las patas, hemos visto Chile, pero la tienen muchos países, igual que Legionarios de Cristo, tiene procedencia mexicana y también propio Jung, que también es mexicano y tiene esa red internacional, ¿no? Y que tiene ese poder político y son capaces de incumplir todos los principios cristianos, el primero el de la mentira, para ello. Pero fijaros que los personajes que aparecían ahí del Opus Dei pues aparecen también en campaña política, ¿no? En este caso pues ahí veis a Cast antes de la participación con, bueno, el profesor de la Universidad Católica que... Bueno, y que va a ser de tanta... En este caso Gonzalo Rojas, que aparecía mucho más joven. Cuando nos conocimos el día de la inscripción, tú te acordarás, hablamos un poquito de tu familia, hablamos de tu hermano Miguel. Bueno, yo te veo hoy día continuando, hace años ya, pero sobre todo en el momento presente, continuando una tarea que seguramente a tus padres ya en el cielo, a tus hermanos y en particular a Miguel, los deben tener muy ilusionados, ¿eh? La tarea, está hablando que él fue de los que le apoyó desde el inicio, ¿no? Y ahora, bueno, él suele ser uno de estas personas que suelen salir en todos los medios de comunicación más o menos tradicionalistas y de derecha, que son mayoría en Chile. Y vaya, al final simplemente era como muestra, ya que salía la noticia, me he querido quedar con este detalle, ¿no? Del papel de la iglesia, del Opus Dei y la vinculación que tienen, bueno, no solamente en Vox, también en el Partido Republicano y también esos hilos históricos, ¿no? Con dictaduras y golpes, y también el papel que tuvo
ciertos sectores de la Iglesia. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.